Saludos hermanos, el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí en nuestro estudio bíblico dominical a través de estos medios. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo en la serie que denominamos Valores del Reino para los Discípulos. Esta vez la lección se denomina Jesús y el Día de Reposo. Esto lo podemos encontrar en Mateo 12 del 1 al 8. Son los versículos que estudiaremos hoy. Vamos a orar para poner esto en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, escudriñando tu palabra. Sé tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, usándonos. Que cada persona que nos escucha disponga su corazón a aprender más de ti. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada culminamos el capítulo 11 de este Evangelio de Mateo y vimos tres hermosas palabras que Jesús exclama: adoración al Padre, revelación e invitación a seguirlo. Todas estas palabras representan en este Evangelio una proclamación de profunda compasión que trae consuelo y alivio a todas aquellas almas que en su agobio deciden acudir al único que puede darles el verdadero descanso: Jesús. A todos aquellos que están trabajados y cargados, les invita a encontrar el descanso de la salvación. Jesús se está refiriendo a la carga que constituye el pecado. También nos invita a llevar su yugo sobre nosotros, porque su yugo es fácil y ligera su carga. En esta clase vamos a comenzar con el capítulo 12, como les comenté antes. Aquí el evangelista comienza mostrándonos con hechos en este pasaje la primera manifestación de la hostilidad de los fariseos en contra de Jesús, la cual va desarrollándose durante todo su ministerio y culminaría hasta el desenlace final en la cruz. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esto está en el capítulo 12, versículos 1 al 2. En aquel tiempo, otra vez Mateo comienza con esta frase: en aquel tiempo, que parece designar la continuación del relato que venía anunciando. Existe una conexión entre el final del capítulo 11 y este comienzo del capítulo 12, ya que los acontecimientos parecía que ocurrieron en los mismos tiempos. Por otra parte, también vienen entrelazados en cuanto al contenido. Al final del capítulo anterior se habla de la carga de legalismos impuestos, en los cuales Jesús promete liberar a todo que venga a él. En este capítulo 12 encontramos que los hombros de la gente se había puesto una pesada carga de reglas y preceptos que escribas y fariseos habían elaborado acerca del día de reposo. Encontramos que los discípulos, pasando a través de un campo de trigo o de cebada, un día sábado, arrancan una espiga y comen para calmar su hambre. Lo hacen en completa conformidad con la ley. Vamos a leerlo en Deuteronomio 23-25. Fíjense lo que dice aquí. Cuando antes en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Estaba permitido arrancar, si andabas en un sembradío, podías arrancar algo y comerlo, mas no estaba permitido ponerte a cosechar. Desde el punto de vista del derecho legal era lícita en sí, pero tenía lugar un día sábado. Aquí estaba el detalle para los fariseos, y ahí estaba el pecado, según las minuciosas reglas de ellos. Hubo una relación inmediata, una reacción de parte de quienes odiaban a Jesús y estaban tratando de encontrar cualquier detalle, cualquier excusa para lograr su condenación. Amparados por su legalismo lleno de sutilezas, estos hombres estaban siempre sepultando la ley de Dios bajo la pesada carga de sus tradiciones. Pero Jesús justifica a los discípulos con argumentos muy válidos, que los deja sin argumentos a ellos, a los fariseos. Leemos el versículo 3 al 6. Pero les digo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué grande, ¿no? Jesús hace una pregunta a los fariseos que se creían bien instruidos en la ley y utiliza el incidente sucedido con el rey David. Eso lo podemos ver en la primera de Samuel 21:6, sobre los panes de la proposición, los cuales eran reservados a los sacerdotes para refutar su acusación. Otro argumento que Jesús utiliza es que los sacerdotes violan el sábado y en el templo, lo que es más grave, y ellos admiten que no son culpables. En su interpretación está implícita una condenación de la falsa interpretación de los rabíes, que los rabíes habían impuesto sobre este mandamiento, y que en los días de la peregrinación terrenal de Cristo había sido ampliamente propagada por los escribas. Jesús les demostró que la acción de David fue más grave que la de los discípulos y era justificada por la necesidad, y que los trabajos de los sacerdotes eran santificados por la santidad del templo y de su servicio. Él considera la acción de sus discípulos realizada a su servicio como más santificada aún que los trabajos de los sacerdotes en el día sábado. Él agrega que si es así, que mis discípulos abocados a mi servicio no han violado la ley. Les digo que hay algo aquí mayor que el templo. Imagínense eso, hay algo aquí mayor que el templo. ¿Quién? Él, Jesús. Jesús se coloca por encima del templo y revela su divinidad. Ciertamente, algo más grande que el templo, importante que el templo, un tesoro infinitamente más precioso, un don del cielo de incalculable valor, una autoridad dotada con derechos superiores les estaba hablando. Seguimos leyendo, vamos a leer del 12 al 7, del 7 al 8, perdón. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego de justificar a sus discípulos, Jesús pone al descubierto a sus adversarios, a los fariseos, y revela la mala disposición de sus corazones, por la cual acusaban y condenaban a los hombres no culpables. Era la falta de misericordia que endurecía sus corazones, en medio de todos los sacrificios sobre los cuales basaban su propia justicia, pero que Dios no quiere con esa intención que ellos venían. Pero Jesús les dice, misericordia quiero y no sacrificios inútiles que no mueven el corazón de Dios. Si ellos conocían bien la palabra, solo hubieran recibido de corazón las palabras de Oseas 6:6. Ciertamente habrían recibido que el mostrar misericordia es justo en cualquier día de la semana, incluyendo ciertamente el día de reposo. En cuanto a Jesús, ellos no solamente lo condenaban, sino que secretamente se regocijaban al descubrir una nueva razón o motivo para llevarlo a la destrucción. Jesús entonces pone fin a su controversia sabática del campo de granos con los fariseos, diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús acaba de declarar inocentes a sus discípulos. Sin duda alguna, ellos no tenían culpa con respecto a la acusación planteada en su contra por los fariseos. Ellos estaban reconociendo el señorío de su maestro, en vez de cumplir con las imposiciones de los fariseos y sus tradiciones, que con frecuencia eran una necedad. Ponían su obediencia a él por encima de la esclavizadora observancia de un arbitrario ritual sabático hecho por hombres. La autoridad divina del Salvador está sobre la ley que él interpreta y observa conforme al Espíritu de Dios. Jesús, como Señor del día de reposo, lo honraba asistiendo a los servicios de la sinagoga y a la vez realizando actos de misericordia y de sanidad en ese día. Además, lo santificó descansando en la tumba ese día, imagínense, santificando así la tumba para sus seguidores. Además, le hizo justicia, cumpliendo su significación simbólica. O sea que Jesús descansó el sábado.
Y así cumplió la ley, la antigua ley. En la antigua dispensación, la semana comenzaba con 6 días de trabajo, seguidos por un día de reposo. Después, por el trabajo de su sufrimiento vicario, Cristo, el gran sumo sacerdote, obtuvo para el pueblo de Dios el reposo eterno. Por la fe en Él, ahora los creyentes entran en este reposo, que constantemente es seguido por su trabajo de amor, es decir, por sus obras de gratitud por la salvación ya obtenida para ellos como un don gratuito. Ahora la semana comienza con el día de reposo. Qué bonito esto. En conclusión, Jesús afirmó su autoridad sobre el día de reposo, interpretándolo como un día de verdadera libertad, un día de regocijo, un día de rendir servicio de amor a cada uno y a todos. Y sobre todas las cosas como un día de adoración a Dios por encima de todas las cosas. El Señor no quiere sacrificios ni rituales, solo que entreguemos nuestro corazón a Él, con sinceridad y amor, agrandándolo en todo tiempo con nuestras acciones y agradeciendo su sacrificio hecho en la cruz. ¿Por quién? Para todos nosotros. Hermanos, el Señor les bendiga.